El sol apenas despuntaba cuando el sonido de golpes fuertes en la puerta sacudió a la familia Morales. Dentro, los niños aún dormían, ajenos a la angustia que sus padres sentían al ver por la ventana las luces rojas y azules reflejándose en las paredes. Era As. El temor se apoderó de ellos. Desde que llegaron a los Estados Unidos, habían trabajado incansablemente para construir un hogar, para ofrecer a sus hijos un futuro mejor. Pero ahora, todo parecía desmoronarse en un solo instante. Juan, el padre de familia, abrazó a su esposa Rosa. Con un nudo en la garganta, recordó la historia de Moisés y el pueblo de Israel en Egipto, Éxodo 1-14. Ellos también fueron perseguidos, tratados como extranjeros en una tierra que no los quería. Pero Dios no los había abandonado. Con ese pensamiento, cerró los ojos y oró: Señor, así como abriste el mar rojo, abre un camino para nosotros. Los oficiales entraron, pidiendo documentos. Juan sabía que no tenía muchos recursos para defenderse, pero confiaba en que Dios tenía un plan. Al igual que Daniel en el foso de los leones, Daniel 6, se mantuvo firme en su fe. Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, seguiremos confiando en Él, pensó. No era la primera vez que enfrentaban el miedo. La incertidumbre los había acompañado desde que salieron de su país, pero nunca como en ese momento. Mientras tanto, en la iglesia local, el pastor Miguel y la comunidad se habían enterado de lo que estaba ocurriendo. Como la iglesia primitiva que oraba sin cesar por Pedro cuando fue encarcelado, Hechos 12, 5-17, se reunieron para interceder por Juan y su familia. Señor, sé su refugio y su fortaleza, clamaban. Nadie en la congregación se quedó indiferente. Algunos organizaron ayuda legal, otros prepararon alimentos para la familia y muchos más se arrodillaron en oración, confiando en que Dios haría una obra en medio de la tormenta. Los oficiales llevaron a Juan al centro de detención. En su celda, rodeado de rostros llenos de miedo, recordó las palabras de Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, Mateo 5:4. Con un susurro, comenzó a orar por los demás detenidos. Algunos lo miraron con asombro, otros con esperanza, como Pablo y Silas cuando fueron encarcelados, Hechos 16, 25-26, su alabanza rompió el silencio de la noche. La fe de Juan no se apagó. En la celda, compartía con otros hombres la paz que solo Dios podía dar en esos momentos. Les hablaba de la esperanza que no depende de las circunstancias, sino del amor inmutable de Cristo. Poco a poco, aquellos que habían llegado desesperados comenzaron a encontrar consuelo en la oración. Días después, una abogada voluntaria de la iglesia logró retrasar la deportación. Rosa, con la ayuda de la comunidad, encontró una manera de luchar legalmente por su esposo. No sabían qué pasaría después, pero una cosa era segura: su fe seguía intacta. Como Jesús en la tormenta, Marcos 4, 35-41, sabían que aunque las aguas rugieran a su alrededor, su esperanza estaba en aquel que tiene el poder de calmarlas. En casa, Rosa mantenía la fe de su familia firme. Les contaba a sus hijos historias de la Biblia sobre cómo Dios nunca abandonó a su pueblo. Les habló de José, que fue vendido como esclavo, pero que al final Dios lo usó para salvar a su familia, Génesis 37-50. Les recordó a los discípulos que después de la crucifixión de Jesús, sintieron miedo y soledad, pero que luego fueron llenos del Espíritu Santo y se convirtieron en testigos del poder de Dios, Hechos 2. A pesar del dolor y la incertidumbre, la familia Morales se aferraba a la promesa de Dios: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, Isaías 41:10. Mientras tanto, Juan seguía en detención. La vida allí era dura, cada día era un recordatorio de la fragilidad de su situación. Sin embargo, en medio de la desesperanza, comenzó a notar algo. A su alrededor, muchos hombres buscaban respuestas. Algunos habían perdido toda esperanza, otros se sentían traicionados por el sistema. Pero Juan tenía algo diferente: tenía fe. Y esa fe comenzó a brillar en la oscuridad. Al igual que Pablo cuando escribió cartas desde la prisión, Juan comenzó a compartir palabras de aliento con sus compañeros. No tenía papel ni tinta, pero tenía su voz y su testimonio. La iglesia no dejó de orar ni de actuar.
Se organizaron marchas pacíficas, se hicieron llamados a las autoridades y la comunidad levantó su voz en favor de Juan y de otros que estaban en su misma situación. Sabían que, aunque la lucha era difícil, Dios era su defensor. La fe de la iglesia se fortaleció, y muchos que antes no se habían involucrado comenzaron a sentir el llamado de Dios para actuar en favor de los más vulnerables. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, llegó la noticia: Juan sería liberado bajo fianza mientras su caso seguía en proceso. Fue un momento de gozo y lágrimas. Rosa y sus hijos lo recibieron con los brazos abiertos, agradecidos por cada oración respondida. La batalla aún no había terminado, pero sabían que Dios estaba con ellos. Como en la historia de la viuda persistente que clamó al juez hasta recibir justicia, Lucas 18, 1-8, la perseverancia en la fe había dado frutos. A pesar del miedo, la incertidumbre y la injusticia, la familia Morales encontró fortaleza en Cristo. No estaban solos. La iglesia los sostenía en oración, y Dios seguía obrando, incluso en los momentos más oscuros, porque, al final, la verdadera libertad no está en los papeles de un país, sino en la promesa eterna de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. La historia de la familia Morales es la historia de muchos. Es la historia de la fe que sobrevive en la adversidad, de la comunidad que se une en amor y de la esperanza que nunca muere. En cada desafío, en cada prueba, hay una oportunidad para confiar en Dios y ser testigos de su poder, porque aunque el mundo traiga temor, la voz de Jesús sigue resonando: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Las campanas del juicio pueden sonar en este mundo, pero para aquellos que creen en Cristo, también son campanas de esperanza. La pregunta sigue en el aire: ¿responderemos al llamado con fe? ¿Seremos luz en la oscuridad? Juan y su familia lo hicieron, y su historia sigue inspirando a otros a confiar en Dios, pase lo que pase.